Buenas tardes. Soy el doctor Carlos Efraín Ambía Alvarado, médico residente del tercer año de la especialidad de cirugía general del Hospital Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a tocar el tema de los pseudoquistes pancreáticos. Básicamente vamos a tocar los siguientes acápites, sus definiciones, la clasificación, la etiopatogenia, cómo son las características anatómicas, dónde se encuentran localizados, cómo son las manifestaciones clínicas, el diagnóstico con los cuales presentan, las complicaciones que tienen y el manejo de los pseudoquistes. Bueno, el pseudoquiste pancreático tiene múltiples clasificaciones, pero nos vamos a orientar dentro de la última, que es según los criterios de Atlanta del 2012. El pseudoquiste pancreático generalmente lo describen como una colección encapsulada de líquido con una pared inflamatoria bien definida. Normalmente se encuentran fuera del páncreas, o sea, exocrinas, donde no se evidencia necrosis o es casi nula. Esta identidad normalmente se forman a partir de las 4 semanas. Se puede evidenciar que dentro del páncreas hay distintas características que se puede haber de cistoadenomas serosos, tumores neuroendocrinos, quistes mucinosos o propiamente neoplasias papilares. Sin embargo, el pseudoquiste está muchas veces asociado a inflamaciones crónicas, sea del páncreas o a pancreatitis aguda o a traumas que se puedan presentar, que vamos a comentar más adelante. El pseudoquiste tiene criterios que son criterios tomográficos que se evidencian. Básicamente están bien circunscritos, son redondos o ovalados, muchas veces son únicos, tienen una densidad homogénea, que quiere decir que no hay alteraciones acá, solamente se presenta una densidad homogénea. El componente normalmente o habitualmente es líquido, se presentan después de las 4 semanas después de un episodio de pancreatitis. Se le denomina pseudoquiste porque, si bien es cierto, puede que tomográficamente sea similar a un quiste pancreático, sin embargo la diferencia es que estos pseudoquistes no cuentan con tejido epitelial que recubra el quiste. Básicamente es una fina lámina de tejido inflamatorio, la cual hace de capa, mas no se presentan células epiteliales como se presentan en los quistes verdaderos. Otra característica de los pseudoquistes que tenemos, con los que contamos, son pseudoquistes que normalmente se desarrollan entre el 10% después de una pancreatitis aguda y entre el 20 y 40% después de una pancreatitis crónica. Como ya mencioné, son acumulaciones líquidas que son maduras, que tienen una pared definida. Como ya dije, que no tienen un tejido epitelial, sino vienen a ser un tejido inflamatorio el cual presenta. Muchas veces pueden estar en comunicación con la vía ductal del páncreas o por fuera del páncreas. La mayoría de los pseudoquistes se comunica con el sistema ductal pancreático y contiene altas concentraciones de enzima. Las paredes de los pseudoquistes, como ya dije, están formadas por tejido de granulación y por estructuras adyacentes, mas no presentan células epiteliales propias. Una de las causas de los pseudoquistes vienen a ser las pancreatitis crónicas. Ya mencioné que del 20 a 40% de pancreatitis crónicas ocasionan pseudoquistes, ya sea por quistes de retención, pseudoquistes o pseudoquistes necróticos. Las pancreatitis agudas, en un 10 a un 20%, 4 semanas después pueden provocar pseudoquistes, así como los pseudoquistes traumáticos. Pacientes con contusiones, entre 1 a 2 semanas después, pueden provocar pseudoquistes pancreáticos. La etiopatogenia de los pseudoquistes pancreáticos es la siguiente. A ver, explico. Existen 3 mecanismos que pueden afectar al páncreas. Uno de ellos son las necrosis que se presentan, los traumatismos y la retención. Dentro de estos de la necrosis, que es básicamente el 85% que se da por pancreatitis aguda, un porcentaje no delimita y otro porcentaje va a limitar. ¿Qué quiere decir? Que va a ser encapsulado. De este porcentaje que va a ser encapsulado, un porcentaje va a involucionar, o que quiere decir que se va a reabsorber. El otro porcentaje que no se va a reabsorber, conjuntamente con estructuras adyacentes y tejido adyacente, va a formar una leve capa circular, la cual va a contener el líquido inflamatorio que se encuentra, formándose así un pseudoquiste. Ahora, para estas necrosis que no son limitadas y que son necrosis pura, donde hay gas, hay aire, agua y otro tipo de estructuras, se forman células epiteliales inflamatorias alrededor de ellas,
encapsulando, que se conoce como necrosis encapsulada. Otro mecanismo que se forma en los pseudoquistes es el siguiente. Los traumatismos, que generalmente son el 10% de todos de etiopatogenia, conllevan a una lesión a nivel de los ductos peripancreáticos. El páncreas secreta jugos gástricos, secreta enzimas que conllevan un acúmulo de líquido que va a ir creciendo entre la primera y segunda semana. Se va a presentar los pseudoquistes pancreáticos. Y finalmente las retenciones, que son el 5%. Infecciones o inflamaciones crónicas persistentes que se presentan en el páncreas conllevan a dilataciones de vías de los ductos intrapancreáticos. Al tener una continua dilatación, se llevan a distender, y al no elongarse, se tienden a formar cúmulos, formándose también unos quistes pancreáticos. Como hace un momento ya expliqué, el tema de las necrosis que se presentan pueden delimitarse como que no, formando así pseudoquistes que retrogradan en tiempo, aumentando su tamaño y contenido. Estos de acá retrogradan alrededor de las 6 semanas, el 40% de ellos involuciona. De 7 a 10% de la pancreatitis aguda desarrolla un quiste. El mecanismo de los pseudoquistes retencionales generalmente se da o es más frecuente dentro de las pancreatitis crónicas. Al tener una inflamación, generalmente hay un aumento siempre de la presión ductal, donde se forman en relación al bursum pequeños y múltiples sáculos. Estos muchas veces tienen un recubrimiento epitelial por tejido de granulación y están comunicados y tienen líquido pancreático. Estos de acá se aíslan o se forman directamente los quistes endopancreáticos. Estos son intrapancreáticos y no están adheridos a otro tipo de estructura dentro de la cavidad. Ahora, los quistes traumáticos, la incidencia varía según la bibliografía que se pueda evaluar. Del 3 a 8% generalmente se da en los niños. Contusiones, golpes, traumatismos y accidentes de tránsito conllevan a provocar grados de trauma a nivel del páncreas. Como ya dije, estos lesionan los canalículos peripancreáticos, formando un foco inicial de secreción donde la colección se va incrementando. La tumoración quística se observa entre la primera y la segunda semana. Dentro de las características anatómicas de los pseudoquistes, la localización más frecuente de los pseudoquistes pancreáticos generalmente se va a dar a lo que viene a ser el nivel del cuerpo. Dentro de las pancreatitis crónicas se dan en cabeza. Si la causa fuese una pancreatitis biliar, se da en cuerpo y cola. Estos se encuentran ubicados generalmente en la zona retrogástrica y supramesocólica. Muchos de ellos generalmente son únicos, es difícil ver varios pseudoquistes. Dentro de las manifestaciones clínicas de los pseudoquistes, muchos de ellos son asintomáticos. Generalmente cuando ya tienen un gran tamaño tienden a producir síntomas, los cuales pueden ser dolor abdominal, pérdida de peso, puede haber saciedad temprana, ictericia si es que generan algún tipo de obstrucción intestinal o tanto biliar. Los pseudoquistes pancreáticos son estériles, pero algunos de ellos se pueden infectar. En caso se infecten, pues podemos encontrar reacciones tanto como leucocitosis, pueden estar sépticos, puede haber hipotensión. Presentan los pseudoquistes. Generalmente es en base a sus estudios o la analítica que podemos estudiar, van a tener contenido. Un pseudoquiste va a tener una viscosidad baja, un carcígeno embrionario bajo, un CA125 bajo, enzimas pancreáticas altas y citológicos negativos, los cuales van a servirnos para hacer un diagnóstico diferencial de las otras distintas patologías que se puedan presentar, ya sean los cistodenomas serosos, los cistodenomas mucinosos o el cistodenocarcinoma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un pseudoquiste pancreático? Bueno, nos apoyamos mucho tanto en la clínica, en episodios repetidos de pancreatitis, o sea, la anamnesis, y finalmente el diagnóstico que nos va a ayudar son las tomografías computarizadas. Acá se puede evidenciar la siguiente. Este de acá es un gran pseudoquiste, es una colección que es homogénea. Se evidencia que tiene una leve lámina o una leve capa. Es única, no tiene otro tipo de estructuras, no tiene contenidos dentro, no está tabicado, no hay quistes internos que se encuentren, lo cual es bien distinto al caso de la siguiente imagen que se encuentra al lado derecho. Se ve que hay imágenes heterogéneas, paredes irregulares. Este de acá, por ejemplo, es compatible con una necrosis pancreática.
Ahora, ¿qué complicaciones se encuentran dentro de los pseudoquistes pancreáticos? Las complicaciones ocurren en el 10% de los casos. 4 de ellas son las más importantes que se van a dar. Infecciones, puede haber rupturas o fistolizaciones, puede haber sangrados o puede haber un efecto de masa. Las infecciones generalmente es el 25% de las complicaciones. Estos pseudoquistes se tienden a infectar en un pseudoquiste un 25%. Tienden a provocar sepsis y bueno, se tienen que drenar, ya sea de forma menos invasiva o quirúrgica. Pueden provocar rupturas o fístulas. ¿Por qué? Porque los contenidos de las enzimas contienen elastasas. Al tener de estar en contacto continuo con arterias importantes, ya sea como la arteria esplénica, tiende a provocar aneurismas, los cuales pueden provocar hemorragias gastrointestinales y también pueden provocar fístulas cistoentéricas, pancreático-pleurales, pancreático-bronquiales. Como ya mencioné, el sangrado generalmente tiene una mortalidad elevada, hay que embolizarlos urgente antes de la cirugía y tiende a provocarse por, como ya dije, las enzimas pancreáticas actúan sobre la elastasa porque debilitan la pared de las arterias provocando aneurismas. Y finalmente el efecto de masa. Al presentar un cuerpo extraño de gran tamaño vamos a tener saciedad precoz, obstrucción, puede haber colangitis a repetición, puede haber trombos. ¿Cuál es la clasificación de los pseudoquistes que se dan? Acá tenemos la clasificación de Nellon que se encuentra dividiendo los dos. El tipo A son aquellos que no tienen contacto, no tienen comunicación con lo que viene a ser el conducto pancreático. Y el tipo B es aquellos que se comunican con el tipo pancreático. Tienen sus propias características. El tipo 1, el conducto pancreático está normal. En el tipo 2, el tipo pancreático está parcialmente ocluido. En el tipo 3, el conducto pancreático está totalmente ocluido. Y en el tipo 4, el conducto pancreático está dilatado, como se puede observar acá. Cada uno de ellos tiene su implicancia quirúrgica y de tratamiento importante. Los que son de tipo 1, idealmente el tratamiento primario debería ser los drenajes percutáneos. Para aquellos que tienen el tipo 2, deberían ser los drenajes internos o las resecciones que se puedan presentar. Y para el tipo 3, los drenajes descompresivos que se puedan presentar. El siguiente es un algoritmo que se encontró para poder explicar. Nosotros podemos tener un pseudoquiste que mida más de 6 centímetros. Si el pseudoquiste mide más de 6 centímetros, entonces tenemos que preguntarnos, ¿está infectado? ¿Nos provoca síntomas a larga data o no tenemos síntomas? Si es que no tuviésemos síntomas, solamente se observa. Muchas veces muchos de ellos se reabsorben y no es implicancia de quirúrgica. Ahora, si es que nosotros presentamos un pseudoquiste mayor a 6 centímetros que esté infectado, es paciente o es tributario que tengamos que realizar un drenaje percutáneo como primera instancia. Si presentamos un pseudoquiste que presenta síntomas, entonces sería tributario de que le podamos realizar una endoscopía retrógrada pancreática o en su defecto una resonancia pancreática. ¿Para qué? Para poder evaluar cómo se encuentra el páncreas, donde vamos a encontrar si tiene una comunicación el quiste con el conducto del páncreas. Entonces idealmente sería el tratamiento un transcapilar endoscópico. Ahora, si tiene una comunicación con la estructura, entonces lo ideal vendría a ser que sea un drenaje endoscópico. Y si es que el ducto está normal, entonces solamente sería por radiología intervencionista con una punción. Si es que el endoscópico, transcapilar o el drenaje interno no se pueden realizar, ya sea por diversos motivos, falta de insumos, que no podamos contar con los equipos hoy en día, entonces el tratamiento sería quirúrgico, donde se le tenía que hacer un drenaje y una resección. Ejemplo de aquello, acá ponemos un drenaje transpapilar del pseudoquiste pancreático, donde se evidencia que a nivel de la vía del páncreas hay una fuga. Por lo tanto, se le coloca una prótesis en el conducto pancreático para evitar que es la fuga.
Otra forma de continuar con el drenaje es el drenaje endoscópico transduodenal o transgástrico, donde por medio de una endoscopía conjuntamente con radiología intervencionista se coloca un stent que viene desde el pseudoquiste y sale a su exterior, que es un catéter pigtail, donde se deja y posteriormente se realizan los drenajes. Si es que ninguno de los dos funcionase adecuadamente, entonces se procede a realizar de forma quirúrgica los drenajes, ya pudiendo ser internos o externos. Externos, básicamente se entra cavidad, se entra la transcavidad de los epiplones, se coloca un drenaje y se procede a la aspiración de todo el contenido. Internos es donde se realiza por forma laparoscópica o por otro tipo de técnicas, se aborda el estómago, se apertura el estómago y después se puede hacer una gastrocistoanastomosis, una duodenocistoanastomosis o una yeyunocistoanastomosis, que son formas de entrar que la técnica, el procedimiento son motivos de otra conversación. Finalmente, con todo esto me despido y espero que tengan una buena tarde. Gracias por su atención.